Bien, entonces, en la siguiente cara, nosotros habíamos visto por acá, muchachos, también una definición en este caso de volumen, ¿te acuerdas? Habíamos dicho que volumen era el espacio ocupado por un cuerpo, ¿recuerdas? Eh, y habíamos dicho nosotros que teníamos dos globitos, ¿no es cierto? O ocupado por la materia, ¿no es cierto? En este caso, teníamos estos dos globitos con volúmenes de tipo diferentes, ¿no es cierto? Obviamente un volumen menor, un volumen mayor. Para pesar, pues un globo, esto es muy complicado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay ecuaciones, ¿de acuerdo? Que nos pueden ayudar con sistemas gaseosos, ¿no es cierto? Para ver esas masas. Como tú recordarás, hay ecuaciones de, ¿no es cierto? Como la de, por ejemplo, la de pavo ratón, ¿no es cierto? O la de pavo muerto y ratón Walter, ¿no es cierto?, que le colocan a algunos chicos para poder trabajar. Estas ecuaciones nos ayudan a nosotros a poder hallar el peso, ¿no es cierto?, pero de estados de tipo gaseosos, ¿de acuerdo? En este caso solamente podemos apreciarlo básicamente por el tamaño, que acá hay un volumen menor, acá hay un volumen mayor, y habíamos colocado, ¿no es cierto?, que el volumen 2 es, ¿no es cierto?, mayor que el volumen 1. Y habíamos dicho que el volumen es el espacio ocupado por la materia. En el caso de la porosidad, habíamos colocado que es la cantidad de superficies cóncavas, ¿no es cierto?, por cantidad de materia. Como puedes ver, habíamos colocado, ejemplo, unas piedras tipo marinas, ¿no es cierto? Hace mucho tiempo a estas piedras le llamaban piedras pomes, ¿no? Estas piedras pomes, que así son llamadas desde hace mucho tiempo, servían los abuelitos en casa antes. Yo recuerdo mi abuelita tenía una de estas piedras en casa, ¿no? Tú me dirás, profesor, ¿y para qué sirven esas piedritas? Bueno, esas piedritas que tú ves ahí, eh, las utilizaban, me acuerdo, bueno, en mi casa, yo me acuerdo de mi abuelita, ¿no es cierto? Y mi abuelo, utilizaban esas piedras y se raspaban la planta de los pies, ¿no? Para, digamos, los callitos, alisarlos, ¿no? Yo veía que utilizaban mucho para eso, ¿no? ¿De acuerdo? En el talón utilizaban, ¿no? Y en cada casa antes había estas piedras, ¿no? Ahora ha desaparecido, ¿no? Esa costumbre, ¿no? Como antes, por ejemplo, que tomaban aceite de resino, o aceite de ricino, todos los meses. Antes los abuelitos, las abuelitas, ¿no? Era un purgante para limpiar, ¿no es cierto?, las impurezas, ¿no?, la suciedad del cuerpo, ¿no es cierto?, los alimentos mal habidos, digamos, del cuerpo, ¿no? Eh, pero todas esas cosas han ido, pues, ¿no?, desapareciendo con el tiempo, ¿no? Esta es una esponja y acá se ponen los poros bastante grandes como para que puedas observarlos, y esta es la piel, ¿no es cierto?, el rostro, por ejemplo, donde hay una serie de poros pequeñitos. Todos ellos son poros, ¿de acuerdo? Son poros. Tú has visto las mascarillas, como conversamos ese día, por ahí uno de sus compañeros me dijo, yo tengo en mi casa, profe, ¿no? Esas mascarillas que son de color negra, ¿no? Y son negras porque tienen un carbón llamado carbón activado. Y en forma microscópica, ese carbón tiene estos puntitos como esta piedra. Ah, sí, profe, claro. Y cuando tú te lo echas en el rostro, las espinillas, ¿de acuerdo? Esas acumulaciones de grasa en el rostro se quedan metidas dentro de los huequitos de la piedrita. Entonces la piedrita, que es el carbón activado negro, esa pasta negra que te echas, esa crema, la jalas, ¿no es cierto?, como si fuera un chicle de tu rostro, y jala junto con ella, ¿no es cierto?, todas las espinillas, ¿no? Eso se logra mediante el carbón activado, ¿de acuerdo? Así también el carbón activado, que también es poroso, por ejemplo, sirve como filtro en el agua. No sé si tú has visto alguna vez unos filtros que venden en estas empresas, como el caso, por ejemplo, de Sodimac. Sodimac, por ejemplo, vende unos filtros que tú colocas en tus caños. Bueno, no sé el costo, pero los colocas, ¿no?, por donde sale el agua, ¿no es cierto?, del caño de tu casa. Y cuando pasa el agua, pasa directamente por varios filtros, por una placa de plata, por una placa de cobre, y finalmente pasa por un sedimento de carbón activado. Y cuando pasa por ahí, las impurezas que contiene el agua, ¿de acuerdo? Como el caso del calcio, que contiene el agua, se queda pegado en los poros del carbono activado. Y cuando sale el agua, sale completamente limpia. Pero, o sea que no tengo que hervirla, ya no tienes que hervirla. ¿Tú la hierves para qué? Para que el calcio se quede en el fondo de la tetera, ¿no es cierto? Y tú ves un sarro blanco o crema, ¿no?, en el fondo de la tetera. Bueno, en el caso de estos filtros, ya no necesitas servirla porque ese calcio, esas trazas de calcio, se van a quedar pegadas en los poros del carbón activado en el filtro. Profe, sé que ese filtro hay que limpiarlo. Por supuesto que sí, esos filtros también se limpian, ¿no?, cada cierto tiempo, ¿no? Después también habíamos definido nosotros el tema acá de inercia. Chicos, para los que recién están ingresando, estamos terminando esta última parte del curso de química que nos había faltado. El profesor Marino tiene un corte de luz, no sé qué cosa ha pasado, me comenta ahí que le han cortado en la zona, pero apenas él reciba ¿no?, el servicio de luz, se va a conectar con nosotros, ¿de acuerdo? Mientras tanto, no perdamos el tiempo y vamos a trabajar un poquito de química, la parte que nos faltó.
Continuamos. En este caso, por ejemplo, la parte de inercia, habíamos colocado dos carritos, ¿no es cierto? Uno veloz, ¿no? Y uno lento, una velocidad cero, una velocidad de 200 kilómetros por segundo. Bueno, esto es muy rápido, ¿no? Yo creo que de pronto podríamos colocar una velocidad de repente no en segundos, de repente la podríamos colocar posiblemente en minutos, ¿no es cierto? Porque segundos, imagínate tú, vamos a colocar acá. Significa que está recorriendo 200 kilómetros en un segundo. No, eso es poco probable. Por eso vamos a colocar nosotros algo mucho más real. Vamos a colocar solamente minutos. ¿De acuerdo? Ahí está. Profe, o sea que está yendo 200 kilómetros por minuto, pero en forma constante, dice el profesor. CTE. Claro, o sea que no cambia. Profe, y acá también. Aquí también la velocidad va a ser constante. Esa es la condición. Profe, o sea que ambos están, ¿no es cierto?, bajo un sistema, ¿no es cierto? Pero su sistema de ambos no cambia, ¿no? Uno mientras que está inamovible, o sea, en cero, profe, no cambia. Y este 200 kilómetros por minuto, ¿no? A 200 kilómetros por minuto en forma constante, sin cambiar. Imagínate, pues, que tuviera una autopista, bueno, imaginaria, en la que no hubiera, ¿no?, nada que lo detenga y pudiera avanzar esta velocidad en forma eterna. Poco probable, ¿no es cierto? Ideal, obviamente, el caso, pero para poder demostrar el caso tiene que ser esa forma, ¿no? ¿De acuerdo? Profe, o sea que no cambia y no cambia. El quieto y el a 200 kilómetros por hora. Eso se llama movimiento y reposo constante. A eso se le llama inercia, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. Y después también habíamos definido nosotros divisibilidad. Habíamos dicho que, ¿no es cierto?, divisibilidad se puede descomponer en materia, cuerpo, luego sigue partículas, moléculas, átomos, quarks, y hasta ahí llegábamos. ¿De acuerdo? Habíamos, si no me equivoco, colocado el ejemplo de una tiza, la cual la partíamos en 2, 3, 4 pedazos, luego la chancábamos con una piedra, la molíamos, polvito, y después la llevábamos y mezclábamos con agua y la disolvíamos más. Secábamos y se volvía un polvo de tiza, como cuando tú tienes un almohadón y tú le das un palmazo al almohadón y no sale ¿no es cierto?, como un gas, ¿no? Ya las partículas están demasiado finas. Entonces a eso se le llama moléculas. Y finalmente, mediante reacciones químicas, ¿no es cierto?, esa tiza la puedes llevar a átomos, ¿no es cierto? Obviamente la tiza es carbonato de calcio. Puedes llevarla a átomos de calcio, a átomos de carbono. Y luego finalmente lo más chiquitito, ¿no es cierto?, de lo que están compuestos las subpartículas, ¿no es cierto?, como los neutrones, protones y electrones, son los quarks. Ya lo vamos a ver eso en su momento. Por acá habíamos definido nosotros lo que era impenetrabilidad. Y recuerdo mucho que les pedí, ¿no es cierto?, que hicieran un experimento ahí, acumulando un poco de saliva en la boca, ¿no es cierto?, tapándose la nariz, ¿no es cierto?, y luego pasando de un solo golpe la saliva, ¿no? Y algunos que hicieron el experimento sintieron, ¿no es cierto?, que se les tapaba los oídos. Eso sucedía porque cuando pasa, ¿te acuerdas?, la saliva empujaba el aire de tu garganta y obviamente el aire quería salir, ¿no es cierto?, por los oídos, porque tú tenías tapada la nariz y sientes tú inmediatamente que los oídos se tapan. Entonces, la saliva y el aire que está en tu garganta no pueden ocupar el mismo lugar. A la misma vez que esta piedra y el agua tampoco pueden hacerlo. Por eso que cuando tú agregas la piedra dentro de la probeta, este envase, el agua sube, ¿no es cierto?, una cierta cantidad. Si era 22 mililitros y ahora es 26, la diferencia, que son 4, ¿no es cierto?, es el volumen de la piedra. O sea, 4 centímetros cúbicos. O, ¿de acuerdo?, mililitros. Mililitros y centímetros cúbicos, ¿de acuerdo?, es lo mismo. Ahí, mililitros y centímetros cúbicos es igual. Profe, entonces, impenetrabilidad, ¿qué cosa es? Bueno, dos o más cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar a la vez. Y por último, estábamos viendo esta parte de aquí, que fue exactamente donde nos quedamos, ¿de acuerdo? Ya no pudimos avanzar más ya, no nos alcanzó el tiempo. Y yo te había definido de la dureza y la tenacidad. Y ahí veo que traté de confundirlos justamente con la intención de poder, ¿no es cierto?, entender bien las definiciones. Había un tema de dureza y un tema de tenacidad. Habíamos colocado estas planchas de acero que tú ves acá, ¿no es cierto?, estas planchitas de acero, y este diamante. Y yo me acuerdo que te dije, ¿no?, ¿qué pasa si los dos los chocamos, los colisionamos? Chocamos la plancha de acero, la chocamos con el diamante, las dos, ¿no? Algunos me decían, profesor, el diamante es muy duro, profesor, no se va a romper. Se rompe el acero, profesor, me decía. No, no, yo te dije, no. Lo que se va a romper es el diamante, ¿no? ¿De acuerdo? La dureza se mide rayando con la uña. Si tú con una uñita rayas, ¿no es cierto?, el vidrio de tu ventana, no vas a poder. Pero si rayas un pedazo de madera, vas a dejar una huella. Entonces, eso mismo pasa con el diamante. El diamante es muy duro, no lo vas a poder rayar con tu uña.
ni con el vidrio, ni siquiera con una plancha de acero. No lo puedes rayar. Pero si lo golpeas contra el vidrio, o perdón, contra el acero, claro, el diamante se va a romper. Pero si tú frotas el acero con el diamante, quien se va a rayar, ¿no es cierto?, va a ser el acero. Ah, eso pasa, profesor, porque él es más duro. ¿Capacidad de qué? Capacidad, ¿no es cierto?, de ser rayado. Y tenacidad, profe, es la capacidad de ser roto. Ojo con esos detallitos. Entonces vamos a colocar aquí nosotros, ¿de acuerdo? Vamos a colocar acá capacidad, ¿de acuerdo? Capacidad, vamos a colocar ahí, de ser, ¿no es cierto?, rayado. Eso es, ¿de acuerdo? Esto es dureza. Vamos a colocarlo entonces por aquí. Ahí está, ¿no es cierto?, la definición de dureza. Tan fácil como eso. Profe, ¿y qué pasaría con tenacidad? Como te digo, sería la capacidad, ¿no es cierto? ¿Pero de qué? De ser roto, ¿de acuerdo? Capacidad de ser roto. Colocamos ahí. Roto, quebrado, ¿no es cierto? Ahí está. Listo. Profe, ¿y las definiciones están así en los libros, como nosotros las conversamos? Por supuesto que sí. Así están las definiciones. Tú buscas impenetrabilidad y te va a decir esta definición que nosotros acabamos de deducir conversando. Profe, ¿y dureza y tenacidad? Por supuesto. Así es como las vas a encontrar. De esa manera. ¿De acuerdo? Vamos, seguimos, chicos. Elasticidad. Acá hay dos palabras claves. Una es, ¿de acuerdo? Elasticidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver acá. Y hay otra palabrita, ¿de acuerdo? Acá. ¿De acuerdo? Llamada plasticidad. Y estas dos tienen mucho que ver una con la otra, pero son distintas. Vamos a colocar acá. Esta es la plasticidad. ¿De acuerdo? Plasticidad. Profe, ¿cuál es la diferencia? ¿O son iguales? No, son diferentes. No son iguales. ¿De acuerdo? Son distintas. Pero, ojo, ¿qué cosa es una y qué cosa es la otra? Bueno, yo tengo una liga, como tú la ves acá, ¿no es cierto? La liguita que tú la ves ahí, ¿de acuerdo? La liga es plástica o es elástica. ¿Tú qué dices? ¿Qué será la liguita? La liga es elástica. Entonces voy a colocar yo acá, ¿de acuerdo? A ver, ahí creo que se escucha mejor. Ahí sí, ¿no? Esta liguita que tú ves acá es una liga de tipo elástica. Entonces voy a colocar acá elástica. ¿De acuerdo? Profe, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no es plástica? Ah, ya. Lo que sucede es esto. Tú ves que la liguita que está acá, ¿no es cierto? Cuando yo la jalo, ¿no es cierto? La deformo, pero una vez que yo la suelto, va a regresar otra vez a su estado inicial. Ah, profesor, por eso es elástica. Exactamente. Por eso es elástica. ¿De acuerdo? A ver, creo que he colocado en mala. Elástica. Ajá. Elástica. Ajá. Claro, elástica. Ese que había colocado mal. Ahí está. Profe, entonces es elástica porque se deforma y regresa a su estado inicial. Claro. Profe, ¿y la plástica? La plástica no regresa. Ah, muchachos. Entonces, si yo tengo un chicle que yo acabo de masticar y yo lo jalo, lo estiro y lo suelto, ¿regresa a su estado inicial o se queda tal cual? ¿Qué dicen? Ajá, así es. El chicle obviamente se va a quedar igual, ¿no es cierto? Al estirarlo, tú lo sueltas y cae y se queda del mismo tamaño. No regresa a su estado inicial. Ah, profesor, o sea que el chicle, profesor, ¿no es cierto? Tiene plasticidad, lógicamente. La plastilina, ¿no es cierto? Que su mismo nombre lo dice, exacto, así es, Adrián. La plastilina, ¿no es cierto? Lleva ese nombre porque la plastilina, ¿qué cosa es? Es plástica, cumple esa propiedad de plasticidad. O sea que yo la deformo y no regresa a su estado inicial, ¿no es cierto? Ah, entiendo, profe. Entonces es por eso que hay elasticidad y plasticidad. Claro, en el caso entonces de elasticidad, vamos a colocar acá entonces, sería la deformación, vamos a colocar acá, deformación de un cuerpo, ajá, deformación de un cuerpo, para luego regresar a su estado inicial, a su estado inicial. ¿De acuerdo? Así es. A ver acá. Claro,
Así es, la goma, ¿no es cierto? También cumpliría la misma, ¿no es cierto? La misma intensidad, también cumpliría la propiedad de la plasticidad, ¿no es cierto? La goma, por ejemplo, un elástico, el elástico, por ejemplo, que tienes en tu buzo, el elástico que tienes en tu buzo lleva el mismo nombre, ¿sí o no? Claro, por eso tiene elasticidad, porque yo lo jalo, se deforma, pero luego regresa a su estado inicial, claro. Mientras que la plasticidad no, es todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces es por eso que llevan esos nombres. Y esas palabritas son las con las que nos confunden en los verdaderos y falsos en los exámenes de admisión, ¿no? Dureza, dureza, tenacidad, plasticidad, elasticidad, ¿me entiendes? Ahí nos confunden. Pensamos que es lo mismo, en realidad no lo es, sino que nosotros utilizamos la palabra elástico y plástico como si fueran iguales, y no lo es, ¿no? Vamos a ver acá. Aquí hay ahora, ¿de acuerdo? Viscosidad. 3, aquí sigue 4 de costadito. Viscosidad, viscoso. Yo te he colocado acá, por ejemplo, ¿no es cierto? Como puedes ver es miel, ¿no es cierto? Una cucharita, y acá tenemos nosotros miel. Vamos a ver acá. Colocamos acá la miel. Ahí está. Y acá también, obviamente, tenemos miel, ¿no? Aquí se puede ver, ¿no es cierto? En la misma cuchara, ¿no es cierto? En la misma cucharita se puede ver con claridad, ¿no es cierto? Lo viscosa que es, ¿no es cierto? Ah, claro, profe. O sea, profe, si yo coloco, por ejemplo, profesor, un plano inclinado, ¿no es cierto? Un planito inclinado, ¿no es cierto? Y yo suelto, por ejemplo, acá en el planito inclinado, vamos a ver así. Veamos. Yo tengo, por ejemplo, así, ¿no? Un planito inclinado acá. Ahí está. Y aquí tengo el mismo plano inclinado. Pero ahora, con la diferencia que ahora tengo un par de gotitas. Vamos a colocar acá nosotros. Tengo una gotita yo por acá, como verás. Y tengo otra gotita por aquí. Ya está. Y ahora, una de ellas, por ejemplo, digamos que sea agua y digamos que la otra sea aceite. Entonces voy a colocar acá, profesor, pero coloquemos entonces, ¿no es cierto? Vamos a colocarle colores para poder entender, ¿no es cierto? A ver acá, ya está. Coloquemos acá, por ejemplo, siendo aceite, ¿no es cierto? Vamos a colocar, por ejemplo, acá, o miel, ¿no es cierto? Como estamos dando en el ejemplo nosotros, una bolita y una gotita de miel, ¿no? Y vamos a colocar acá de azul una gotita, por ejemplo, de agua, ¿no es cierto? Las dos van a ir, ¿no es cierto? Van a comenzar a caer, ¿no es cierto? Van a comenzar, ¿no es cierto?, a escurrirse por acá, ¿no es cierto? Es decir, en la superficie que está acá. Ambas se van a comenzar a escurrir. Pero si yo te pregunto, ¿no es cierto?, sabiendo lógicamente que esta de acá, ¿no es cierto?, es de agua, ahí está, de agüita, y esta de acá, ¿no es cierto?, la otra es de aceite, ¿cierto? Obviamente el aceite es más viscoso, ¿sí o no? Ahí está. Profe, entonces, ¿quién va a caer primero? Obviamente primero va a caer la del agua, ¿no es cierto? Primero, ¿no es cierto?, cae esta, y luego, en segundo lugar, va a caer esta, ¿no? Porque se va a demorar más, porque se va a quedar, ¿no es cierto?, pegada a la superficie y se va a demorar en caer. Ah, profesor, en este caso el aceite, profesor, es más viscoso que el agua, claro. Al igual, ¿no es cierto?, que la miel que está acá, que tú también entiendes, ¿no es cierto?, por teoría, ¿no? Por cosas que nosotros hemos visto en un diario que hacer en casa, que obviamente la miel es más viscosa. Entonces, preguntas en los exámenes de admisión. Mira, ¿qué te parece esto? Tienes dos envases, ¿de acuerdo? Tienes dos envases. No, un envase, como el examen de admisión. Y tú colocas acá, te dicen así, aceite, con una determinada viscosidad. ¿De acuerdo? Esta es la viscosidad del aceite, ¿de acuerdo? Del aceite en este barril, en el barril. Profesor, y yo ahora saco con una tacita, saco un poco de aceite de ahí. Ahí está, una tacita, y tengo mi aceite, ¿de acuerdo? Entonces coloco por acá yo el aceite, ¿no es cierto? Y tengo aceite en una tacita. Chicos, pregunta para ustedes. ¿Qué viscosidad es mayor? ¿La viscosidad del aceite que está en la tacita, que he sacado de acá, o el aceite que está dentro del envase? ¿Cuál es más viscoso? ¿O son iguales? Así preguntan en el examen de admisión. Cosas sencillas del diario que hacer. ¿Qué dicen ustedes? ¿Son iguales las dos viscosidades? Así Betancourt. Eso es correcto. Las dos son iguales. No vayas a pensar que porque aquí es menos y aquí es más, el que es más viscoso y el que es menos viscoso. No, 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 no. Son iguales. ¿De acuerdo? Son idénticas. Es el mismo aceite. Profe, ya me acuerdo que usted me dijo que la viscosidad y todo lo que estamos viendo, profesor, ¿no es cierto? O sea, todo lo que estamos viendo acá a continuación, todas son propiedades, profesor, de tipo intensivas. Y usted me dijo, profesor, que las intensivas ahora no dependen de la cantidad de materia, ¿no, profe? Claro, ahora no dependen.
Profe, es por eso que no importa cuánto aceite, ¿no es cierto? Si es mucho o es poquito, siguen teniendo la misma viscosidad. Por supuesto, pues muchachos, tienen la misma viscosidad, ¿no? Entonces vamos a colocar acá nosotros, ¿de acuerdo? Vamos a colocar acá nosotros. Ahí está. Vamos a colocar que la viscosidad que vendría a ser. Mira, ojo, las gotitas intentan caer, pero no pueden, ¿no es cierto? Entonces es la resistencia, ¿a qué cosa? Es la resistencia a fluir, ¿de acuerdo? Vamos a colocar entonces nosotros, que sería la resistencia, ¿no? Resistencia al fluir, ¿de acuerdo? Al fluir de una sustancia. Ya está. ¿Te das cuenta? Profe, entonces con estas definiciones nosotros podemos marcar verdaderos y falsos tranquilamente en las preguntas de los exámenes de admisión. Por supuesto que sí. Esa es finalmente la idea, ¿no? Mira, como tú puedes ver, son definiciones sencillas, ¿de acuerdo? Cotidianas. Aquí hay dos palabritas, y estas han venido en muchos exámenes de admisión, son muy conocidas. Una es maleabilidad, ¿de acuerdo? Y la otra es ductibilidad, ¿de acuerdo? Yo te he colocado acá unas figuras, ¿no es cierto? Te he colocado, como puedes ver acá, eh, el oro, ¿no es cierto? En unas planchas, ¿no es cierto? Perdón, en unos lingotes que le llaman, ¿no? Lingotes de oro, ¿no es cierto? Y acá le he colocado el mismo oro, pero en planchita, mira, una lámina de oro, ¿de acuerdo? Pero fíjate con esta lámina, bueno, hacen miles de cosas, ¿no? Los marcos, por ejemplo, de los cuadros, los forran con estas, ¿no? Con estas laminitas delgaditas que le llaman pan de oro, ¿no? Forran los marcos de los cuadros. Eh, Objetos, ¿de acuerdo? Valiosos, también los forran y los enchapan, dicen oro también. Aunque ahora ya la excentricidad, ¿no es cierto?, ha hecho que estas láminas de oro sean muy delgaditas y a que no te imaginas a qué hacen con ellas. No sé si tú has visto ahora, ¿de acuerdo?, que han venido una empresa, si no me equivoco, colombiana o ecuatoriana, y esta empresa pone pollo broster envuelto con láminas de oro, muy delgaditas, creo que te conté en algún momento, ¿no? Y estas láminas envuelven a todo un pollo broster y hacen tortas que tienen laminillas de oro por dentro. ¿Qué, profe? ¿Y qué? ¿Y se la comen? Por supuesto. Se las comen con estas láminas de oro. Y se ve a las personas comiendo y todos sus labios de color dorados, producto justamente del oro. Tú miras, profesor, estas tortas deben ser carísimas. No sé, nunca he probado, o mejor dicho, sí he probado, pero nunca he probado una en la que yo haya pagado, ¿no? Eh, Fui a un curso, me acuerdo mucho, al IPEN, al Instituto Peruano de Energía Nuclear, hace bastante tiempo, en el tiempo que esto no estaba de moda todavía, y nos invitaron un pedacito, un cuadradito chiquitito de torta. Este cuadradito contenía una laminilla de oro adentro, ¿no? Y tú me dirás, profesor, ¿y qué pasa si lo como, no? ¿Me va a morir? ¿Me va a doler el estómago? Bueno, en realidad no te pasa nada, ¿no? En el cuerpo, ¿de acuerdo? Tenemos un ácido nosotros muy parecido al ácido clorhídrico, que es el ácido gástrico. Pero para que tú, ¿no es cierto?, puedas disolver el oro, solamente lo puedes disolver mediante una combinación, ¿de acuerdo?, entre ácido nítrico, ahí está, ácido nítrico, más ácido clorhídrico. Esta combinación te genera una sustancia llamada agua regia, ¿de acuerdo? Ahí está, agüita regia. Profe, ¿y esta agua regia sí disuelve el oro? Por supuesto, pues muchachos, el agua regia sí puede disolver el oro. Profe, o sea que cualquier ácido que yo le agregue al oro no lo disuelve. Ninguno. Profe, o sea que si cae a mi estómago, como yo tengo un ácido similar al ácido clorhídrico, que es el ácido gástrico, le cae el oro y no pasa nada. Pues no. Profe, ¿cómo lo elimino? Bueno, mediante las heces, ¿de acuerdo? Y de repente algunas pequeñas cantidades de orina, ¿no? Lo puedes disolver. Profesor, usted me quiere decir que el oro, al transformarlo en láminas, es un proceso llamado maleabilidad. Claro, así es. Acá también tienes, mira, ve, ¿no es cierto? Cobre, por ejemplo, ¿no? Acá tienes cobre, ¿no? Todos entendemos que este es el oro. Bueno, vamos a colocarle acá, pero ya todos sabemos que este es el oro. Y acá tenemos nosotros cobre. Y que claro, como verás, este cobre, ¿no es cierto?, ha sido transformado a qué cosa? Ha sido transformado a qué? A hilos. Profe, claro, entiendo, profesor. ¿No es cierto? El cobre es uno de los metales que más se transforma a hilos, ¿no es cierto? Y sirve pues para diversidad de cosas, ¿no? Como los cableados, por ejemplo, que existen en casa, ¿no? Es bastante conocido. Profe, o sea que la conductividad eléctrica de este cobre es bastante alta. Por supuesto que sí.
Porque el cobre no solamente es duro, sino también es tenaz. Ah, estamos utilizando las palabras anteriores. Y no solamente eso, sino el costo del cobre es barato. Es por eso que lo utiliza. ¿Qué, profe? O sea que hay materiales más caros que el cobre y que transmiten mejor la corriente eléctrica. Claro que sí. Si te preguntan a ti, entre el oro y el cobre, ¿cuál transmite mejor la corriente eléctrica? Pues obviamente es el oro. Claro que tú no vas a hacer de cableado de oro en tu casa, ¿no? Eso sería absurdo. Aparte que el oro, si bien es cierto, transmite mucha corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Pero es muy frágil. En cambio, el cobre no. Él es más que cosa tenaz y duro, mientras que el oro no tanto. Es por eso que mucho mejor, ¿no es cierto? Digamos, en forma práctica, ¿no? A pesar de que transmite mejor la corriente eléctrica el oro. Si tú eres una persona de edad, por ejemplo, y de acá a algún tiempo, ¿no es cierto?, te ponen un marcapaso, ¿no es cierto? Es como eh, como un pequeño cilindro que viene, ¿no es cierto?, achatado, que te colocan en el pecho, ¿de acuerdo? Porque has tenido un problema de tipo cardíaco. Este marcapaso, ¿de acuerdo?, que sirve para que bombee tu corazón, necesita filamentos para que transmita la corriente eléctrica. Eh, lo mejor que pueden hacer es colocarte los filamentos de oro, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el oro es un gran transmisor de corriente. Ah, profesor, en ese caso sí. Pues por supuesto, ¿no? Te van a colocar de oro, ¿no? ¿Por qué? Porque es tu vida. No te vas a colocar de cobre, ¿no? ¿De acuerdo? No eres una casa, te colocan el mejor, ¿no? Este de aquí, ¿no? El de oro. ¿Me entiendes? En algunos casos, el cableado de oro sí es importante, ¿no? Profe, entonces definamos. Claro que sí. Definamos entonces. ¿Qué cosa va a ser entonces para nosotros? ¿De acuerdo? ¿Qué va a ser para nosotros? Vamos a colocar aquí la maleabilidad. Es transformar, vamos a colocar entonces, transformar, transformar, ahí está, transformar, ya está, transformar metales, vamos a colocar ahí, a hilos, o perdón, a láminas, ¿sí o no? A láminas, ahí está, muchachos. Transformar metales a láminas, ¿de acuerdo? Ahí está, muchachos. Hoy día la clase es así nomás suavecita, chicos, tranquilos nomás, ¿de acuerdo? Profe, y en el otro caso, bueno, también sería transformar los metales, ¿no es cierto? Pero ya no a láminas, sino en este caso, ¿qué cosa? A hilos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay faldas, ¿de acuerdo? Estas tipo folclóricas, ¿no es cierto? Que utilizan eh, hilos ¿no? Hilos de oro, hilos de plata. ¿Que sí, profe? Por supuesto que sí. Y esas faldas que tienen láminas de oro, hilos de plata, hilos de oro, esas polleras para bailes folclóricos, de profesionales, claro, ¿no? De gente profesional, te cuestan pues 5.000, $6.000 una falda. Son carísimas, ¿de acuerdo? Y son todo un arte, pues, imagínate, pues, coser, ¿no es cierto? O bordar, perdón, que se le diría en todo caso, con hilos de oro o de plata, ¿no? Carísimo, ¿no? Todo un arte, ¿no? Sigamos. Bueno, aquí para poder terminar, muchachos, ¿de acuerdo? Los voy a dejar descansar. Terminamos un poquito de este asunto. Mira, para que no digan que hoy ha sido intenso, ¿de acuerdo? Están salvados hoy día porque el profesor de lengua y literatura tenía este problema. Mira, me acaba de escribir ahorita el profesor, te comento. Me dice, no viene, amigo, me dice, o sea, se refiere a la luz, claro. Me dice, creo que va a tener que hacer ESADO, por favor, me dice, ¿no? Mil disculpas, dile a los chicos, me dice, ¿no? Eso es un mensajito del profesor Luis Marino, ¿no? De lengua y literatura, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, muchachos. A ver, allá. Vamos a ver. Ajá. Dice por acá, ¿no? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué cosa es? Obviamente, así es, pues, muchachos, así es, Aroni. Vamos a colocar entonces por acá, colocamos materia. Al toque, terminamos. Es una propiedad general de la materia. Una propiedad general de la materia. ¿Te acuerdas que habíamos visto por acá? Mira, ve. Mira, mira, mira. Propiedades generales. Profesor, extensivas, o sea, las que dependen de la materia. Pero podría ser masa, podría ser peso, podría ser volumen, inercia, divisibilidad, porosidad, impenetrabilidad. Nada más. Profe, ¿qué tenemos acá? Así es. Así es. Letra E, ¿no es cierto?
Así es, Aroni. Marcaríamos entonces masa. Marcamos entonces masa. Mira qué fácil, ¿ah? Señala un ejemplo de materia. ¿Cuál es materia acá dentro de las que están colocadas ahí? ¿Cuál es materia? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cuál sería para nosotros acá materia? Así es Martel, ¿no es cierto? Eh, Señala un ejemplo de materia. Sí, pues el aire, ¿no es cierto? El aire es materia. Vamos a colocar acá. Pero, vamos a extendernos más. Porque aquí en realidad, ¿de acuerdo? A ver, aquí en realidad, ¿no es cierto? Debería ser mucho más explícito. No, chicos, ¿ah? Ujú, ya está. A ver, no, no. Aquí está mal la pregunta, muchachos, creo, ¿ah? Llanera, la C, me dice. Claro. Pero hay un problemita acá, muchachos. Acá hay un pequeño problema. Yo pienso que debería decir acá, ¿no es cierto? Vamos a ver. Señalo un ejemplo de materia, ¿no? Vamos a ver, deberíamos poner que no es materia, pienso yo, ¿ah? ¿De acuerdo? Vamos a corregir esta parte. No está bien dicho acá. Debería decir que, ¿de acuerdo? Que no es materia, ¿de acuerdo? Ahí está. Que que no es materia. Profe, ¿por qué? Mira, sucede que, ¿tú te acuerdas cuando armamos nosotros el cuadro de materia, ¿no es cierto? Y yo te había comentado que había una formulita, ¿no? En la que decía que la energía es igual a qué cosa, ¿te acuerdas? A la masa por la velocidad de luz al cuadrado. Y todos sabemos perfectamente que es de Albert Einstein, ¿no es cierto? Significa que la energía se puede transformar a materia y que la materia se puede transformar a qué cosa? A energía. Profe, esa formulita cumple para la luz, ¿ah, profe? Claro, la luz es energía y la puedo transformar a materia. Profe, las ondas de radio, las que tengo, por ejemplo, profesor, en mi celular, ¿no? O tengo mi radio cuando se enciende, ¿no es cierto? Y capto la frecuencia, ¿no es cierto? Modulada y escucho música, ¿no es cierto? Las noticias, ¿no? Esa, esa onda, ¿de acuerdo? También es energía que se transmite de un punto a otro. Ah, sí, profe. Profe, ¿y las ondas de TV también? Por supuesto. ¿Tú has escuchado, por ejemplo, que dentro de un cuarto, ¿no? Tu habitación, no deben haber televisores ni celulares? Profe, ¿por qué? Porque esas ondas, ¿de acuerdo? Obviamente caen en tu cerebro. Y si caen en tu cerebro, pues, ¿no es cierto? Van a ocasionar en algún momento algún tipo de lesión, como los chicos que paran todo el día con el celular, ¿no? Y lo tienen pegado a sus ojos prácticamente todo el día chatean, ¿no? Claro, como tienen, ¿no? La vista está bien, no les duele la vista, pero con el tiempo, no solamente les va a doler la vista, sino les va a comenzar a doler la cabeza. Y eso también es por la señal del mismo celular. Profe, o sea que el aire no es materia. No, por supuesto que sí, ¿no? El aire también es materia, ¿no? Ni hablar. ¿Qué dicen muchachos con el calor? Ah, claro, así es Martel. El calor es una sensación, ¿sí o no? El calor, tú dices, tengo mucho calor, dices, ¿no? Claro, ¿a consecuencia de quién? De la luz, ¿no es cierto? Pero el calor no es, como no es energía, ¿no? Ah, profesor, claro. El calor se le dice a la sensación que siento por la luz. Exactamente. En este caso, entonces, por eso te decía, ¿no? Debe decir que no es materia, ¿no? Es por eso que nosotros debemos marcar entonces este de acá, ¿no? ¿De acuerdo? Y ya está, terminado. El calor es la sensación que tú sientes, ¿de acuerdo? La sensación que tú sientes. La 4, muchachos. La 4. Betancourt. A ver, ¿la materia presenta más ahí? Bueno, claro, ni hablar, ni hablar. Colocamos letra D. Así es, Kevin. Correcto, Betancourt. Muy bien. Vamos por acá. Terminamos al toque. Prueba por la cual los cuerpos están separados por espacios vacíos llamados poros. Bueno, mismo nombre lo dice, ¿sí o no, chicos? Ni hablar. Así es, Betancourt. ¿Sí o no? Mismo nombre lo dice. O sea, la porosidad. 7. Identifica cuántas propiedades generales hay en la siguiente relación. Ojo, generales. Profe, ¿cuáles eran generales? Siempre me confundo, profesor. Acá está, mira, ve. Propiedades generales, ¿te acuerdas? Masa, peso. Ahí está, mira, ve. Volumen, porosidad, inercia, divisibilidad, impenetrabilidad, profe. Ya está, perfecto. Mira, ¿una es cuántas? Ajá, me dice por ahí Betancur, ahí, profe, 3. Vamos a ver si es verdad. Acá tenemos una, ¿sí o no? Ahí está. Profe, acá hay otra. Claro que sí. Ya está. ¿Y cuál es otra?
Profe, maleabilidad y visibilidad. No, profe, dureza, profe. Ahí está, ¿cierto? Y ya está. Con eso, o perdón, ¿no es cierto? Mira, de la que hemos colocado nosotros, esa divisibilidad, ¿no es cierto? Colocamos. Divisibilidad. Vamos a ver. Ahí están las tres. Vamos a marcarla acá. Listo. Y ahí están las tres que nos pedían, ¿no es cierto? Dureza y maleabilidad corresponden a las intensivas, así Martel. 7. Propiedad de conservar el reposo y movimiento, dice. Muy bien, Martel, correcto. Así Betancourt, muy bien. Marcamos entonces inercia, ¿no es cierto? Seguimos, ya vamos terminando ya. Dice, es una propiedad particular de la materia. Profe, las particulares son las que no dependen, ¿no, profe? Claro, son las que no dependen de la materia. ¿De acuerdo? ¿Qué marcaríamos? Ajá, claro. Betancourt, bien. A ver ahí, Brian, ¿estás seguro? Maleabilidad. Porque mira, mira, Brian, profe, maleabilidad también está aquí, pero también está ductibilidad, viscosidad, elasticidad. También está tenacidad y dureza, profe. Todas ellas son intensivas, particulares. Ah, profe, o sea que, mira, ve, ¿están qué cosa? Así es Aroni, ¿no es cierto? Así Betancourt. Están todas, ¿no es cierto? Aquí dice todas las anteriores. Bueno, si de repente nunca habían visto esto de acá, bueno, significa todas las anteriores, ¿no? ¿De acuerdo? Todas las anteriores. O sea, todas son, ¿no es cierto? Propiedades particulares. Y ya está, casi para terminar. Propiedad particular por la que los metales, como el acero, forman láminas. El acero es muy clásico formando láminas, ¿no es cierto? La letra C, maleabilidad, claro, propiedad por la cual los metales forman láminas. Porque ductibilidad, ¿qué cosa es? Ductibilidad es cuando se transforman a ¿qué? A hilos. Ya vamos en lo último ya. 10. Propiedad por la que el metal cobre puede formar hilos. Ajá. Por la que puede formar hilos. ¿Te acuerdas? Así es, Brian. Correcto. Colocaríamos entonces en letra B, ¿no es cierto? Ductibilidad. ¿De acuerdo? Bien. 10, 11, perdón. Propiedad por la cual los óleos ofrecen una resistencia a romperse. ¿Te acuerdas? Habíamos definido dos palabritas clásicas ahí, ¿no es cierto? Y confundíamos justamente esas dos palabras, ¿no? Ajá, así Betancourt. Esto era la tenacidad. Capacidad, ¿no es cierto? Mira, ve, capacidad, ¿qué cosa era? A romperse, ¿de acuerdo? A ser roto. Y dureza, a ser rayado. Ahí está. Entonces marcamos acá nosotros a romperse, tenacidad. Listo. Y acá me parece que ya es por último, ¿no es cierto? Veamos. Dice, ¿no? Los elásticos son cuerpos que después, dice, de estirarse, recuperan su forma original. Esta es la propiedad de... Oh, te están regalando todo, pues, ¿no es cierto? Así es Kevin. Ajá, así es Aroni, Tarazona, muy bien, correcto. Colocaríamos entonces elasticidad. Listo. Muchachos, con eso estamos cerrando nosotros por lo menos la parte de química que nos faltaba, cosa que el día sábado avanzamos normal, tranquilos. Pero, ojo que, ojo que, el día sábado cabe la posibilidad, de acordando con el profesor Marino, una de las mejores clases que yo he visto, ¿no? Tú sabes que enseña muy bonito el profesor Marino. Eh, Posiblemente el día sábado, en lugar de química, se dé, ¿no es cierto?, para recuperar la clase de lengua y literatura. Estamos por ver, ¿no? Entonces Marito me dice que quiere dictar el día sábado, ¿no? Entonces, bueno, sería así, pues, ¿no? Eh, bueno, chicos, entonces así vamos a quedar. Les doy un tiempito, entonces, ¿no es cierto? Aprovechenlo, ya que estamos, ¿no es cierto?, como ustedes me dicen, en exámenes mensuales, vengo a estudiar un poquito ahí, y nos vemos entonces, van a descansar, ¿de acuerdo? Vamos a retirar por aquí. Esto lo voy a subir, obviamente, como siempre, chicos. Muy bien, ahí está, mira, ve, 26 alumnitos, como debe ser, muchachos, ¿de acuerdo? Eh, Tenemos que comprometernos así, muchachos, ¿de acuerdo? A este asunto, ¿ya? Hay un grupito de alumnos de repente que no ha podido venir, ¿no es cierto? Pero se entiende también, se entiende. Pero ya saben, ¿de acuerdo? Este sacrificio es importante, chicos.